tal? Soy Lizzy Frisi y bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hacer K-Pops navideñas. Las K-Pops es un postre relleno de pastelito cubiertas con chocolate. Acompáñame. Los ingredientes para esta receta serán betún de tu preferencia, puede ser de la marca que tú quieras y del sabor que tú quieras. Esto será para darle humedad al pan. Palitos de paleta. Yo decidí utilizar estos, pero tú puedes utilizar popotes de cartón o inclusive palitos de paleta de madera. Chocolate para forrar vamos a necesitar en colores blanco, café chocolate y verde pino. Pueden ser de la marca que tú prefieras, solo fíjate que estos sequen, ya que hay muchos chocolates que son utilizados para la fuente de chocolate y esos nunca llegan a secar. Vamos a utilizar una receta de Royal Icing. En la parte de abajo les voy a poner una receta para que puedan ustedes realizarlo. Vamos a necesitar pretzels mini para las orejas de los renos. Y por último vamos a ocupar dulcecillos de color rojo para la nariz del reno. Pueden ser chocolates, lunetas o inclusive dulces de caramelo. Vamos a hacer la preparación para un pastel de 7 pulgadas de diámetro. Una vez ya horneado, lo vamos a hacer moronitas y nos va a quedar algo así. Lo puedes hacer del sabor que tú quieras, puede ser chocolate, vainilla, fresa o limón. Mi favorito, el chocolate. Con el betún de tu preferencia le vamos a dar un poco de humedad al pan para que pueda comprimir. Es importante que solo agregues un poco de ella, ya que si se pone muy húmedo puede ser que tus paletas se caigan. Vamos a empezar a mezclar con nuestras manos, amasando constantemente para dar humedad al pan. La consistencia debe quedar algo así. Una vez ya listo voy a empezar a cortar en trocitos. Círculo para el reno, círculo para el mono de nieve y un conito para nuestro pino. Les recuerdo que para el árbol de Navidad debe ser en forma cónica y nos debe quedar algo así. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser derretir el chocolate. Yo decidí utilizar una olla para queso de nachos, pero tú puedes utilizar ya sea en microondas o a baño María. Una vez que el chocolate esté totalmente derretido, voy a sumergir mi palito de paleta en el chocolate de esta manera. Y lo encajaré en mi paleta, justamente en el centro. Una vez que ya refrigeré mi paleta por aproximadamente 5 minutos o ya que el palito no despegue de mi paleta, vamos a continuar por forrar nuestra paleta. Yo utilizo un cubito de foam que regularmente se utiliza para las flores. Puedes conseguirlo en una mercería o en la tienda de dólar en Estados Unidos. Esto nos ayudará a sostener nuestra paleta una vez que ya esté forrada. Vamos a tomar nuestra cuchara y en forma inclinada voy a empezar a forrar mi paleta, cuidando que no haya espacios sin chocolate. Voy a dar unos ligeros golpecitos en la esquina de mi olla para quitar el exceso del chocolate. Una vez que ya no escurra, voy a poner mi paleta en mi foam y la dejaré ahí hasta que deje de escurrir. Voy a forrar mis otras paletas con sus respectivos colores. La circular, que va a ser mi reno, la voy a forrar de chocolate oscuro y la de forma cónica la voy a forrar de chocolate verde. Ahora vamos a derretir el chocolate color azul cielo. Este nos ayudará para formar el gorrito de nuestro hombre de nieve. En lo que se derrite nuestro chocolate vamos a comenzar a decorar nuestras otras K-Pops. Vamos a hacer una mezcla de Royal Icing para decorar. Vamos a pintarlo color verde para nuestro pino. Lo vamos a poner en una manga con la punta 352 para darle forma de hoja. Y vamos a pintar color negro para los ojos y boca de nuestro hombre de nieve. En la caja de descripciones les dejaré una receta para hacer Royal Icing. Voy a colocar la punta de mi duya de esta manera para que las hojas puedan comenzar a salir, haciendo presión y jalando al final.
Así voy a empezar a formar las ramitas de mi pino. Te sugiero que el Royal Icing que vas a utilizar para las hojitas de tu pino sea consistencia firme para que estas no se peguen y puedan quedar de esta manera, se vean más naturales y más bonitas. Y así es como nos queda nuestra arbolita de Navidad. Yo lo decoré con algunas bolitas de azúcar, pero tú puedes decorarlo con lo que tú gustes, ya sean dulcecillos o chocolates. Ya que tenemos nuestro chocolate azul totalmente derretido, vamos a tomar nuestra K-Pop color blanca y la vamos a sumergir 3/4 de la parte de arriba para así formar el gorrito de Navidad. Lo que vamos a hacer ahora es decorar nuestro muñeco de nieve. Lo primero que vamos a hacer es formar la parte que va alrededor del gorro de nuestro muñeco con un poco de fondant color azul. Vamos a amasar nuestro fondant para evitar que tenga cualquier tipo de grietas y nuestro trabajo se vea más limpio. Vamos a formar un gusanito así. Después voy a agregar un poco de nuestra maicena para que este no se pegue. Y con nuestro rodillo voy a empezar a estirar. Me quedará algo así. Con ayuda de mi regla voy a comenzar a cortar una tira de más o menos 1 centímetro de ancho. Nos va a quedar algo así. Con la ayuda de un exacto voy a empezar a hacer marquitas de esta manera. Cuidando los espacios entre cada uno de los cuadritos, y esto nos ayudará a darle un poco de realismo a la orilla de nuestro gorrito navideño. Y así es como nos queda nuestro hombre de nieve. Con la tira de fondant la puse alrededor del gorrito para darle un poco de realismo. En la parte de arriba usé una bolita de fondant con pequeños cortecitos para darle un toque esponjoso. Y la carita la formé la nariz con fondant, los ojitos y la boquita con Royal Icing negro. Para darle color a las mejillas usé matizador color rosita. Para la K-Pop de reno utilicé los pretzels a la mitad para darle la forma de los cuernos. Esos los pegué con chocolate para que adhirieran muy bien. Para la nariz utilicé un chocolate M&M con un poco de diamantina comestible para darle ese toque de Rodolfo el reno. Y para finalizar, los ojos los formé con Royal Icing color blanco, con la duya número 1. Para darle ese toque extra le puse matizador color dorado. Y hasta aquí llega el video del día de hoy. Muchas gracias por verlo. Te invito a que si tienes alguna duda lo pongas en el área de los comentarios y trataré de contestarte lo más pronto posible. No olvides seguirme en mis diferentes redes sociales como Lizzy Frizzy Repostería. Si te gustó este video, suscríbete y dale like. ¡Hasta la próxima!